Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, Nada, ahora mismo estamos aquí Lucía y yo en un nuevo programa en el que vamos a empezar o a continuar hablando sobre emprendimiento social. Y nada, como decíamos la semana pasada, vamos a continuar porque además muchas de las personas que estáis viéndonos nos habéis hecho un montón de preguntas. Y entonces, nada, Lucía y yo hemos estado viendo un poquillo sobre cómo o qué temas eran importantes y vamos a empezar o vamos a tratar dos temas principales. Primero, el tema de cómo darnos de alta cuando queremos ser emprendedores o emprendedoras sociales. Y segundo, cómo identificar eh, a nuestros clientes, ¿vale? Vamos a ver esos temas, pero antes de empezar a hablar de eso, vamos a intentar responder las preguntas que nos habéis hecho por las distintas redes sociales, ¿vale? Además, os recuerdo que tenéis por ahí un formulario en el que podéis, aparte de las redes sociales, podéis en el formulario hacernos llegar las preguntas y las dudas que tengáis, ¿vale? Con todo el tema del emprendimiento social y desde nuestra experiencia, así intentaremos contestar y resolver vuestras dudas. Perfecto. Exacto. Pues Lucía, dime. Bueno, pues edusers, bienvenidos a todos y vamos allá con la primera pregunta que nos habéis lanzado a través de Instagram. Mundo Eduso nos dice, vivo en un pueblo pequeño y a veces me dan ganas de proponer proyectos, pero no sé si tendrán la aceptación que espero. El miedo me apodera y me echa para atrás. ¿Cómo saber si las ideas de proyectos que tengo encajarán en en mi municipio? Lanzo primera pregunta. Un saludo. Bueno, pues Salva, si me dejas, me encantaría responder a esta Lanza. pregunta porque la verdad, tengo que confesar que este miedo a mí me ha bloqueado muchísimo. El miedo a que lo que yo proponga no se acepte, a que mis ideas no cuajen, a que lo que sea, ¿no? A que digan, eres demasiado joven como para proponer proyectos. Entonces, el miedo es una emoción que se apodera bastante de nosotros cuando emprendemos. Ese síndrome de la impostora o el síndrome del impostor del que hablamos es real. Yo me acuerdo que con mi tutor de marketing le decía, es que no me siento capaz, es que parece que no he estudiado una carrera, que no me he formado en violencia de género, que no sé hablar sobre pornografía. Era como si toda mi identidad profesional se anulase, ¿no? Y él me dijo, Lucía, haz ruido, propón. Aunque no Exacto. salga, tú propón y en algún momento cuajará tus ideas, ¿no? Pero, pero Mundo Eduso a través de Instagram nos dice bueno, que dentro de su municipio es pequeño y que a ver cómo también estudiar, ¿no? El hecho de si cuajará el proyecto o no. Al final es importante hacer un estudio previo y es algo en Sí, lo que yo ahora me veo bastante metida, ¿no? Es importante hacer un estudio previo. Por ejemplo, yo soy de Vizcaya y para proponer un tema sobre violencia de género, que es lo mío, en este caso sobre adolescentes, es en lo que estoy metida, lo que he hecho ha sido tirar de internet, de buscar asociaciones, entidades, organizaciones, ONGs, empresa privada, pública, proyectos, programas, todo lo que tenga relación con violencia de género y dentro de la violencia de género, en este caso, la violencia entre menores, la violencia de género en menores de edad. Y ahí vas viendo las necesidades. Entonces, por mucho que el municipio sea pequeño, al final también es una buena idea poder hablar con la población, ¿no? Lo que pasa que si voy a tener que hablar con todos los habitantes del País Vasco, lo tengo complicado. Internet ahí ayuda mucho. Pero si es una pequeña población, pues al final también nos conocemos todos con todos, igual puedes tirar también de esos hilos. ¿Qué opinas, Alba? mm, mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Súper importante lo del tema del plan de empresa. Súper importante. Y después, el tema de los miedos. El tema de los miedos. Mira,
o te planteo a ti, muchas veces, y ya no solamente en temas de emprendimiento social, muchas veces cuando estamos trabajando, ya sea con menores, sea con mujeres víctimas de violencia de género, personas con adicciones, nosotros tenemos muy claro el proyecto de intervención que tenemos que hacer con esa persona. Y no sabemos ni siquiera si ese proyecto va a salir, va a cumplir con los objetivos o va a dar buen resultado o no va a dar. Pero se lo vendemos a la Exacto. persona con la que estamos trabajando. Ujú. Vendemos, y lo pongo entrecomillado, ¿vale? La palabra vender. Conseguimos convencer a esa persona que nuestras propuestas son buenas y no dudamos. ¿Por qué? Porque estamos desde el ámbito de la intervención socioeducativa. Con lo cual, ahí no tenemos ningún tipo de miedo. Sin embargo, cuando estamos desde el punto de vista empresarial y tenemos que vender nuestro proyecto, ahí es donde tenemos miedo. Pero en realidad es lo mismo. Es decir, tengo que convencer a mi cliente, que en este caso mi cliente no es la persona con la que estoy trabajando, es a la que le voy a vender el proyecto. ¿Vale? Exacto. Y lo tengo que convencer. Y yo soy el panfleto de publicidad de mi producto, de mi proyecto. No sé si os acordáis que la semana pasada decíamos, bueno, la semana pasada, perdón, la otra vez que estuvimos hablando, yo decía, tú eres tu principal panfleto, tú eres tu producto principal, Ujú. te lo tienes que creer. Y volvemos al tema, a un tema que si nos movemos más desde el mundo socioeducativo, la palabra autoestima. ¿Dónde se queda mi autoestima como emprendedor social? Cuando los miedos no me dejan afrontar lo que quiero conseguir. No sé si me estoy explicando, Lucía, con lo que estoy diciendo. Sí, sí, totalmente, Llevándolo al mundo totalmente. Yo social, sufrí. Sí, sí. ¿vale? Entonces, en un pueblo pequeño es más fácil vender tus productos que en un pueblo grande. ¿Por qué? Porque al final, y me voy a adelantar un poco a lo que vamos a hablar después cuando hablemos de lo de la identificación del cliente. ¿Quién va a ser tu cliente? ¿El centro educativo? ¿El AMPA? ¿Las asociaciones Ujú. del municipio? ¿El ayuntamiento del Exacto. municipio? Al fin y al cabo son las personas que te conocen, conocen tu trabajo y conocen el resultado de todo ese esfuerzo. Con lo cual, eh, mm, ¿dónde están los miedos? ¿Vale? Te reúnes con esas personas y lo presentas, ya está, no, no hay más. ¿Vale? O yo por lo menos lo veo así de fácil, pero claro, partiendo desde lo que estoy comentando. Tú eres tu principal producto, el mejor producto que puedes tener eres tú, y te lo tienes que creer. Y si no te lo crees, no importa. Te pones la máscara y haces como que te lo crees. Sí. ¿Vale? Aunque no lo parezcamos, eh, Lucía y yo estamos aquí que parece que lo manejamos. No manejamos. Tenemos 100.000 dudas. ¿Vale? Pero me pongo la Exacto. máscara y parece que me lo creo. ¿Vale? Y ya está. Y no pasa nada. Y ahí es verdad que como profesionales de la educación social tenemos que saber hacerlo. ¿Vale? Al igual que lo hacemos con las personas con las que trabajamos, tenemos que hacerlo con nuestros clientes potenciales. No sé si he contestado, Lucía. También he complementado un Perdón, no poquito te he lo que oído bien, tú. Salva. Que no sé si he complementado un poquillo lo que tú ya habías dicho, Sí, ¿vale? sí, sí. Yo creo que sí, que se ha entendido. Yo Pues, dime, Lucía, perdón. es que no te oigo. ¿Me, No me sé por escucha ahora? qué. Te escucho entrecortado a veces. Pues la conexión. Hoy la conexión la tenemos de aquella manera. La mía, Lo siento. la mía, ¿no? La mía, posiblemente. Ah, Es lo pues que, es lo que. lo que yo quería decir es que me encanta que hables de autoestima porque se nota la autoestima, la personal y como educadores y educadoras sociales. También lo que me frenaba a mí, el miedo que me frenaba a mí es el desconocimiento que existe sobre la figura del educador social y la educadora social y que a veces tenemos asociado a la figura del educador social a distintos, bueno, a contextos como la drogodependencia o los pisos tutelados o la residencia. Bueno, es como que nos meten en diferentes colectivos y a mí me daba miedo que se pensase que en mi caso, que trabajo en violencia de género,
y formando a chavales y chavalas, a madres y padres y a profesionales en todo esto, que me dijesen, ya, pero es que tú no eres psicóloga, tú no puedes formarme en esto, ¿no? O no, no estás capacitada. Me preocupaba, por ejemplo, el intrusismo laboral. El que me dijesen, es que si me vas a hablar de que tengo una relación de maltrato, pues eso es del ámbito de la psicología. Pues no. También entro como educadora social en esto, primero porque me he formado en ello y porque tengo las capacidades suficientes, ¿no? Para trabajar de educadora social enfocada en relaciones de maltrato o de violencia de género. Entonces, a mí me pasaba eso, ese miedo y la autoestima. He tenido que trabajar mucho en mi autoestima personal y profesional. Sí. Eso ya digo, el tema de la autoestima es súper importante y sobre todo la autoestima Mm, profesional. Creernos que mm, estamos formados, creernos que estamos capacitados, creernos que nuestros proyectos son proyectos de calidad, ¿vale? Y exacto, no soy psicólogo, soy profesional de la educación social. Y desde mi perspectiva puedo trabajar muchos de los ámbitos que trabaja el psicólogo o el profesional de la exacto, psicología, pero desde la perspectiva de la educación social. No voy a hacer terapia, voy a hacer intervención socioeducativa, exacto, que es muy parecida, pero no es lo mismo, exacto. ¿vale? Entonces ya digo, y sobre todo eso, yo por ejemplo, yo la experiencia que tengo, o mi experiencia, está sobre todo en, lo diré, en municipios pequeños, en municipios de menos de Ujú. 20.000 habitantes, es la experiencia de emprendimiento que tengo yo. Y la verdad, ya digo, mi experiencia es increíble, increíble en ese aspecto, porque es verdad que cuando te dan la oportunidad, perdón, te dan la oportunidad, no, consigues la oportunidad, ¿vale? Exacto. Los resultados son espectaculares, por lo menos la experiencia que yo tengo, ¿vale? Sí, Y no sé si habremos conseguido responder a la pregunta de la compañera. Lucía, lo que sí te, yo creo te- que te sí. comento es Sí. que no tengo delante ahora mismo el chat, no puedo ver el chat, ¿vale? Lo tengo Por yo, no te si... preocupes, lo tengo yo delante. Vale, vale, Tengo Twitch perfecto, abierto, así que no te preocupes. perfecto, genial, Me hago yo cargo de si lanzan alguna pregunta. Vamos con la siguiente, ¿vale, Salva? perfecto. Que también viene de la mano de Mundo Eduso a través del Instagram de TV Eduso. Si no nos seguís, por favor, seguirnos porque molamos un montón. Sí, Pone, el cierre del trimestre es algo que he oído mucho de ciertos autónomos y escucho que es una odisea. Es tan feo como parece, es difícil de hacerlo, gracias. Lucía, ¿cuántos trimestres lleva? Pues yo llevo 3. 3. Yo soy Vale, un bebé en todo esto, pero tengo que vale. decir una cosa, yo delego en mi gestor de confianza. Mira, justo es lo que iba a comentar ahora mismo. Es decir, dijimos la vez anterior que como profesionales de la educación social sabemos de la educación social. Yo no soy gestor, yo no soy administrador, Exacto. yo no soy técnico de protección de datos, yo no soy informático. Con lo cual, ¿quién gestiona o quién hace mis gestiones? Mi gestor. ¿Quién hace todo el tema de protección de Sí, datos? sí. Mi técnico de protección de datos. ¿Quién hace mi página web? El informático que tengo contratado. Lucía, ¿te merece? ¿Cuánto pagas tú de gestor por tu gestoría? Yo, ¿Cuánto pagas por tu gestoría? No sé. ¿Por tu de dónde te gestoría he cuánto perdido, pagas Salva. al mes? Sí, yo pago 60 euros al mes por el gestor, pero yo digo, son unos 60 euros al mes maravillosos que me quitan de cargas mentales. Exacto, exacto. Igual que yo pago un pelín menos, yo pago 50, ¿vale? Con el tema de la protección de datos. La protección de datos yo pago 100 euros al año. 100 euros al año. Más IVA, se me quedan 121 euros. Los pago encantado, ¿vale? Con lo cual, Claro, ¿en qué se reduce todos esos trámites? Bueno, y aparte son 121 euros que me desgravo. Es decir, me claro. cuenta como gasto, con lo cual después tengo que pagar menos impuestos. Porque es un gasto que se desgrava casi al 100%. Con lo cual, el final del trimestre, yo no sé en tu caso, Lucía, en mi caso se resume en tener un Excel
con las facturas que yo emito, tener una carpeta en la que archivo de forma cronológica las facturas que yo pago, que yo abono, y al final del trimestre las escaneo y mando un correo electrónico diciéndole a la persona, a mi gestoría, estas son las facturas que yo he emitido, estas son las facturas que yo he pagado, dime cuánto tengo que pagar o dime cuánto se me queda en el bote, ¿vale? Para el siguiente trimestre. Con lo cual se reduce Exacto. solo y exclusivamente a tener ordenadas las facturas que emito, como ya he dicho, y tener ordenadas las facturas que recibo. Se acabó. Exacto, sí. Yo también. Esa es mi función como autogestora, por así decirlo, Ujú. es facturar, ordenar las facturas, controlar que no se me pase ninguna. Exacto. Yo es que directamente ni escaneo, yo pido que me manden todos los gastos, que me los manden al email, Ah, hasta la gasolina, ¿sabes? Entonces, está todo informatizado. Yo solamente tengo que claro. descargarme los documentos y sí que llevo un control más a nivel personal de saber, de mantener un control de lo que gasto y lo que voy ganando poco a poco, Ujú. eh, para autogestionarme con el tema del dinero y tener un control que es mínimo, pero todo lo demás, cada trimestre es email lleno de gastos y facturas a mi gestor y él se encarga de todo. Exacto. Es más, de hecho llevo dándole vuelta a una idea desde hace ya tiempecillo, que ya se la propondré a Lucía y a la otra Lucía cuando se incorpore, a las dos Lucías, que quiero a ver si hacemos un programa sobre competencias digitales y la educación social, la nueva calle. Sí, claro. Además, Lucía está muy metida en eso también. Porque, claro, porque además el tema de las competencias digitales es súper importante, no solamente en el tema de emprendimiento social, sino también como a la hora de técnicas de intervención. De técnicas de intervención socioeducativa, ¿por qué? Porque, como bien he dicho, es la nueva calle. ¿Dónde están las personas con las que Sí, trabajamos sí. hoy en día? Principalmente los jóvenes, en el mundo virtual, ¿vale? Eh, Hay una cosa que se llama brecha de género, perdón, brecha de género también, brecha digital, perdón, que tenemos que empezar a trabajarla, ¿vale? Para que sea. Y ya digo, una idea que tengo por ahí, ya se la propondré a las dos Lucías, y a ver si hay alguien más que os animáis, alguno de vosotros, a participar en este programa. Y ya no solamente a la hora de intervenir, sino a la hora de intervenir a la hora de organizarnos, a la hora de hacer las memorias, a la Exacto. hora de hacer los proyectos, a la hora de hacer una propia gestión, porque ha dicho Lucía, ahí me llegan los correos a mi correo, perdón, la factura a mi correo electrónico, pero después a final de mes las tienes que buscar, ¿no? O tienes una carpetita creada en la que vas guardando tu factura cuando te llega el correo y No, después a final de mes es más la fácil. verdad es que de momento, como yo estoy empezando y me encanta decirlo así y estoy muy orgullosa de que sea así, para mí muchas veces de momento emprender es una hipoteca a fin de mes más que ganancias, ¿no? Pero llevo o sea, día a día, yo meto ingresos, meto gastos, lo meto todo, porque ahí ya entra mi propia capacidad personal y es que soy un desastre. Entonces, si no lo hago día a día, digamos que conozco mis limitaciones y perdería las facturas ya no por Claro, el pero, cajón desastre de algún lado del despacho, sino por, por el propio Gmail. pero a mí me pasa igual. Pero sin embargo, si en Gmail creamos una etiqueta que ponga facturas y Existe, dentro de existe. facturas año y dentro del año trimestre y voy metiendo ahí los correos, después lo encuentro mucho más porque lo tengo Mm, organizado, lo tengo ordenado. Es al final que se traduce competencias digitales de gestión de correo electrónico, sí, sí. ¿vale? Es decir, es súper importante tener ese tipo de competencias para poder organizarnos y no tener ahí la bandeja de entrada que parece el cajón de Diógenes todo desordenado. Que a mí me pasa, yo soy el primero. No sé si también te ocurre, Lucía, Buah. ese tema, ¿vale? Con lo cual, ya digo, contestando un poquito a la compañera, se Sí, reducen esos miedos contratando a una gestoría de confianza, ¿vale? Y sí, todo se traduce en eso, en ordenar facturas emitidas y facturas recibidas. Ya está. exacto. Otra cosa es que después te salgan las cuentas, ¿eh? Pero ya saldrán. Sí. ¿Y había más preguntillas por ahí, Lucía?
Sí, te voy a leer la última que tenemos por aquí en Instagram de Eduso Memes. Dice, ¡Ole, preguntita, ¿qué compañero Alberto! diferencia puede haber en un emprendimiento de una educadora social o de un grupo de educadoras sociales que crean una asociación sin ánimo de lucro y con el tiempo esa asociación va creciendo, se convierte en fundación y en ella trabajan educadoras sociales? O, por ejemplo, con asociaciones que puedan ser cooperativas. Son pocas. A ver, yo creo que para meternos de lleno en esta pregunta deberíamos de empezar con nuestra primera parte, un poco Sí, más teórica, por así decirlo, de diferenciar entre empresa individual, asociación, fundación, tralala, tralala, sí. tralala. Mira, aquí, y contestando un poquito a lo que dice al compañero, ¿no? En realidad, eh, todos son emprendedores sociales. ¿Quién es un emprendedor Mm, social? Un líder empresarial, ¿vale? Con lo cual, yo como profesional de la educación social estoy liderando mi propio proyecto empresarial, ya soy un emprendedor social. Lucía está liderando su propio proyecto de intervención socioeducativa. Lucía es una emprendedora social. ¿Qué es lo que ocurre? Distinto es la forma jurídica con la que yo quiera embarcarme. Y como bien dice Lucía, eso ahí vamos a hablarlo ahora, ¿vale? Que además parece que nos habéis leído la... Bueno, parece no, además de que parezca mentira, Lucía Simiento me lo dice. Incluso cuando sí, Lucía y yo vamos a plantear los distintos temas, parece que nos leemos la mente y decimos, vamos a hablar de esto. Dios, esto es lo que yo te había pensado. Y sin haberlo pensado, totalmente. congeniamos. Y con las preguntas, además, ha pasado lo mismo. Es decir, la compañera que lanza las Sí, preguntas y el compañero que lanza las preguntas, parece que nos habéis leído la mente y ya teníamos preparado la temática con la que íbamos a exacto. abordar, ¿vale? Este, el tema de hoy de Es que emprendimiento social. Es que, Salva, nuestros seguidores, nuestros edusers son vamos, la leche. Ya saben hasta Sí, cómo pensamos. sí, sí, totalmente. Bueno, también es cierto que yo, o por lo menos a mí, yo cuando intento plantear un tema, siempre pienso en qué cosas me preocupan a mí como profesional de la educación social. Si esto me preocupa a mí, Ujú. ¿le va a preocupar a más gente? Posiblemente sí. Entonces, al compartirlo con la compañera, resulta que coincidimos. Y al final, resulta que las preguntas que nos planteáis refuerzan esa opinión esa reflexión que estamos haciendo o que hemos hecho. Con lo cual, está guay. A mí me gusta que vayamos en esa línea porque es señal de que estamos haciendo algo bien. ¿Vale? Lo que estamos planteando va en la línea, con lo cual, genial. Bueno, Lucía, estoy por aquí buscando. Sí. Aquí lo tengo, que no lo encontraba. Vale. Bueno, decíamos que íbamos a tratar dos temas. Vamos a tratar dos temas. Eso es. Un tema es el tema del cliente. ¿Quién es mi Ujú. cliente? ¿Vale? Y aquí tenemos, o por lo menos yo, la experiencia que tengo y por las conversaciones que he tenido con Lucía y con mucha gente que consultáis ahora desde Eduso TV, incluso antes, a nivel privado por las distintas redes sociales, me planteáis, ¿vale? Y la segunda es esa figura jurídica, ¿no? Que tenemos que darle, que tenemos que tener, ¿no? Que podemos tener. Entonces, perdón, eh, voy a decir una cosa que ya comentamos la semana pasada, que se llama estudio de mercado. Esa palabra es nueva, esa no la dijimos. Y plan de empresa. Plan de empresa sí lo Ujú. dijimos. Y habíamos hecho un Sí. símil que era que el plan de empresa era como un proyecto socioeducativo. Me da igual que el proyecto, un proyecto a lo mejor a nivel individual y a nivel familiar, no, pero un proyecto a nivel sociocomunitario, a nivel comunitario, ¿vale? Sí podría decirse que pueden tener los mismos puntos, ¿vale? A desarrollar. ¿Y qué es un plan de empresa? Pues un plan de empresa no deja de ser lo que yo quiero que sea ese trabajo mío, ¿vale? Y tiene
una serie de puntos, ¿vale? Es más, de hecho, esto no lo tengo Ujú. por qué hacer solo. Hay entidades que ya hablamos la semana pasada que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en Andalucía se llama CADE, ¿vale? Allí, Lucía, en tu comunidad, ¿cómo se llama? En Vizcaya, por lo menos, se llama Bearguincha, pero hay ayuntamientos que le han cambiado el nombre. Por ejemplo, donde yo vivo, que es en Guecho, es Guecholán. Vale. Por ejemplo, en Andalucía Oh. son competencias autonómicas, no pertenecen a los ayuntamientos. Los CADE son Ujú. entidades, ya digo, dependen de la Junta de Andalucía. En este caso, no de las entidades locales, sino de la entidad autonómica. Y después, por ejemplo, también hay otras entidades que ofrecen este asesoramiento. Por ejemplo, está, y me imagino que lo sabréis, dentro de lo que es la Fundación La Caixa, está el programa Incorpora. No sé si tú ahí en Vizcaya tenéis programa Incorpora, de la Caixa, es un programa nacional. ¿Te suena? Sí, sí está. Lo que pasa que aquí la Caixa tampoco es que suene mucho. Aquí la gente tira más por BBK, Cuchabank y esas cosas. No, pero son proyectos sociales de la Caixa, Sí, sí, sí. ¿vale? Total, bueno, si os metéis dentro del plan de la página de Incorpora de la Caixa, ahí podréis ver dónde están los distintos centros. Bueno, pues dentro de lo que son los programas Incorpora, hay un proyecto que es el proyecto de emprendimiento social. Entonces, ellos también hacen la misma función que el CADE. El CADE, por ejemplo, en Andalucía, o el servicio que ha comentado Lucía y en Vizcaya. ¿Vale? Mm. Entonces, ya digo, que no solamente hay servicios públicos, sino también servicios privados. ¿Cuánto cuesta el programa Incorpora? Nada, no cuesta nada, son servicios gratuitos. ¿Vale? Con lo cual, estoy seguro de que posiblemente si investigáis algún poco, dentro de las cámaras de comercio también hay servicios de emprendimiento social, ¿vale? Me consta que también, ay, tiene un nombre, ¿cómo se llama? Espera un momentito, lo voy a buscar de forma rápida. Un momentito, perdonadme, porque además El lo tengo por aquí. que yo os he dicho que hay en Vizcaya, el Bearrincha también es un servicio gratuito, ¿eh? Y luego dentro de BBK está BBK Cuna, creo que se llamaba, que también son servicios gratuitos. Vale, para mujeres hay servicios muy especializados. Por ejemplo, el IAM en Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer, también tiene servicios de emprendimiento. Y hay una entidad que es la Federación de Mujeres Progresistas, que también tienen programas de emprendimientos específicos para mujeres, ¿vale? Que os pueden echar un cable a la hora de definir qué es ese plan de empresa y orientaros un poquillo, ¿vale? Pero bueno, como bien decía, un plan de empresa no deja de ser un proyecto. Como todo proyecto, tiene una serie de puntos que hay que tratar. Por ejemplo, una especie de justificación o resumen de lo que yo quiero hacer, una descripción de ti o de tu entidad jurídica, ¿vale? En la que tú digas, pues mira, pues soy una asociación, mira, pues soy una sociedad limitada, soy una cooperativa, ¿vale? Ahí poco describimos. También en resumen puedes contar los objetivos que quieres conseguir. Hay otro Exacto. punto que es el plan de marketing. El plan de marketing es cómo me Ujú. voy a dar a conocer, cómo voy a abordar esas reuniones para vender mi proyecto, para darme a conocer, ¿vale? Es decir, la pregunta que nos planteaba antes la compañera al principio, ¿cómo me voy a conocer en un pueblo pequeño? Todo eso lo tienes que valorar dentro de tu plan de marketing, ¿vale? ¿Cuáles son las necesidades a cubrir? ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo mismo yo tengo un proyecto muy bueno, pero resulta que ese proyecto tan bueno es educar en matemática. Pues, lo llevas Ujú. complicado, está el colegio y el instituto, que ya trabajan esas competencias y encima gratuito, a no ser que quiera irse a la concertada o a la privada, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. ¿Cuál es mi público objeto? ¿Es lo mismo mi público objeto que mi cliente? Que es otro de los temas que vamos a abordar, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que ofrezco? Lucía, dime. Sí, Vale, es que eso estaba pensando. Yo lo decía el otro día, ¿no? Que yo tuve un problema importante con quién es mi cliente y cuál es mi público. exacto, que no es lo Y mismo. Ahora claro, volvemos, Lucía, a esto, ¿vale? Después sí, también sí, ver el sí. tema de la evolución del mercado. Y esto sí es importante Ujú. trabajarlo, sobre todo en los pueblos pequeños, en los municipios pequeños.
¿Por qué? Imaginaros, por ejemplo, que yo quiero, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Quiero trabajar o abordar, y esto era uno de los servicios que yo ofrecía al principio, el acompañamiento educativo, pero desde la perspectiva de la educación social y no desde la perspectiva académica. Yo, por ejemplo, era un servicio que ofrecía porque antes de hacer educación social hice ingeniería industrial. Entonces, toda la parte de matemática, física, química, tecnología, todo eso no es lo mismo como lo imparto yo, que como lo imparte una persona que es ingeniero, matemático. Yo lo hago de una forma muchísimo más didáctica, más divertida, ¿vale? Es distinto. Yo ofrecía estos servicios. Hay mucho mercado, hay mucha competencia, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y después, ¿cómo voy a hacer el plan de marketing y cómo voy a hacer esa difusión? ¿Vale? Después es importante el plan de producto y operaciones y recursos materiales. Es decir, lo que en todos los proyectos ponemos, recursos humanos y materiales y económicos que me hacen falta. Sí, ¿Vale? Plan de organización. ¿Cómo me voy a organizar? ¿Puedo hacerlo yo solo? ¿Necesito ayuda? Aquí, por ejemplo, me hace falta la ayuda de mi asesor, me hace falta la ayuda del asesor de ley de protección de datos, me hace falta la ayuda a lo mejor de algún diseñador gráfico para el tema del marketing o de algún community manager, o formarme directamente yo en esos aspectos. ujú, Después, la forma jurídica y fiscal. ¿Vale? Aunque ya hemos empezado a hablar en un punto anterior, hemos dicho, pero eso también hay que decirlo, hay que especificarlo. Y por último, el plan económico. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿No es viable mi propuesta? Todos estos puntos son los puntos de los que consta el plan de empresa. Algunas exacto. cosas no, algunos puntos nos vamos a sentir más cómodos, cómodas a la hora de hacerlo, y en otros, pues tendremos que pedir ayuda a estos servicios que hemos estado diciendo, ya sean Exacto. públicos o privados. ¿Vale? Sí. Yo Eh, sobre todo para lo que más me ayudaron fue para toda la parte financiera del proyecto, que yo no tenía Claro, ni idea, pero ni claro. santa idea Mm. de cómo hacer que ese plan fuese viable, ¿no? Y después, Que los ¿cuánto números facturo? cuadrasen, vaya. Claro, y después, ¿cuánto facturo? Exacto. Yo como profesional de la educación social pago IVA, no pago IVA, yo tengo que pagar Buah, IRPF, el mira, IRPF se lo sumo, mira, se lo resto, mira, el IVA se lo sumo, se lo resto, mira. ¡ah! Dios, me tiraba de los pelos, ¿vale? Pero bueno, una vez que te aclara, es perfecto, ¿vale? Nosotros, ya digo, que como profesionales de la educación social, depende del epígrafe en el que estemos puestos, que ya también hablábamos el otro día, no pagamos IVA, ¿vale? Estamos Exacto, exentos de IVA. Ya también veremos otro día el tema de la exacto. facturación, cómo se hace y demás, y lo iremos viendo, ¿vale? Si lo planteáis y si tenéis dudas, ¿vale? Pero eso, ya digo, aunque lo veamos de una forma muy somera, porque no somos expertos ni expertas, para eso está vuestra asesoría, ¿vale? Que va a ser quien Exacto, os sí. diga todas estas cosillas, ¿vale? Bueno, Sí. y si os parece, entramos, A después mí de haber la visto verdad este que, plan. Salva, Dime, perdón. a mí la verdad que sobre todo esto de en qué epígrafe darme de alta y lo del IVA y no IVA, sí que me asesoraron de manera gratuita desde estas entidades que hemos estado Claro, hablando. Y ahí pues que empezó a sonarme pues todo esto, ¿no? Pero fue el gestor quien luego lo movió todo, porque si tiene que claro. ser por mí, a día de hoy estoy envuelta en papeles y todavía no he empezado con la empresa, vaya. Claro. Es más, de hecho, volviendo al tema de las competencias digitales, yo tengo un Excel y dentro de ese Excel tengo varias pestañas y una de las pestañas es la contabilidad general desde que empecé, ¿vale? Otra de las pestañas es el modelo de factura, ¿vale? Y yo simplemente ya pongo los datos en el modelo general, pongo los datos, y ya automáticamente en el modelo de factura me sale, pongo la cantidad y automáticamente se me calcula el IVA, que no pagamos IVA, se me calcula el IRPF y se me calcula lo que es bueno, el bruto lo pongo y se me calcula el neto, que es lo que me tienen que abonar, ¿vale? Es decir, todo se hace ya de forma automática, lo hago de forma automática con el Excel, ¿vale? No tengo que hacer más nada, simplemente poner la fecha, el número de factura, los datos del cliente y el concepto y la cantidad bruta. Se me suma y se me calcula todo, ¿vale? Y eso son competencias digitales también que tenemos Sí, sí. que manejar y nos simplifican un montón nuestro día a día. Ya me la descargo después en PDF, la firmo con el portafirma, con el autofirma, perdón, y a entregar facturita y a cobrar. Que en eso consiste, bueno, aparte consiste en más cosas, ¿no? Pero al final
se reduce todo en temas de negocio, independientemente de los proyectos que llevemos a cabo. ¿Vale? Bueno, pues empezamos un poquillo con el tema, Lucía, ¿te parece? Y Sí, empezamos a distinguir un vale, poquito quién es mi cliente y quién es mi público. exacto. Te planteo algunas preguntillas y en función de eso vamos viendo. No te escucho. Te planteo algunas preguntas, Lucía. ¿Me escuchas? Sí, vale. Sí, ahora sí. Vale. Mira, por ejemplo, con tu proyecto de mujeres, ¿no? Sí. Trabajas con mujeres víctimas de violencia de género, si no recuerdo mal, ¿no, Lucía? Bueno, ahora mismo no es ese el público que yo busco. El público que yo busco son personas, en este caso el entorno de adolescentes y los propios adolescentes, para formarles en relaciones de maltrato y que sepan detectarlas. Vale. Por ejemplo, podemos decir en líneas generales, ¿vale? Educación Ujú. afectivo-sexual. Eso es. En líneas generales, y tú te centras mucho más en el tema de la violencia de género, ¿no? Eso es. O maltrato. En general, dentro del ámbito de las relaciones sentimentales. Y ahí Eso es. corrígeme, Sí, sí, sí. yo Sí, entiendo que sí. no es lo mismo violencia de género que maltrato dentro de las relaciones sentimentales. Es más amplio el maltrato dentro de las relaciones sentimentales. Violencia de género solo del hombre a la mujer, pero maltrato dentro de las Sí, relaciones sentimentales, hombre a hombre, eso mujer es. mujer, Eso es, y ahí ¿vale? influyen Por eso las entiendo que es más diferentes amplio, tipos de relación. ¿no? Sí, eso Porque hay es, más tipos de eso es, relaciones sexuales aparte de la heterosexual. eso es. Vale, Sí, sí. perfecto. Entonces, eh, partiendo de ahí, tu público hemos dicho que son los adolescentes, porque el público es la persona o las personas a las que yo dirijo mi proyecto. ¿Estamos de Ujú. acuerdo? Con lo cual, tu público Eso es. lo tienes claramente identificado. Persona, adolescente. Pero ¿quién es Eso tu es. cliente? ¿Tu cliente son los adolescentes? No. Mi cliente, eh, mi cliente en este caso, ay, Salva, te pierdo, no te oigo. No, no estoy hablando. El Ah, cliente, vale. ¿quién Eh, es el cliente? mi cliente en este caso, Hay una frase que dice, el cliente manda. ¿Te suena esa frase? sí. ¿Que el cliente manda? Es que ¿Me no, escucha? no te oigo, Salva. No. ¿Me escuchas, Lucía? Ahora sí. Ahora hay una frase que dice, el cliente manda, Vale, sí. ¿no? Pero hay otra frase que Sí. dice, el que paga, manda. Sí. ¿En qué se parecen las dos frases? ¿Me escucha? Sí. ¿En qué se parecen las dos frases? O el cliente manda o O el que manda el que paga, paga, manda. ¿no? El que paga manda. A En, ver. en realidad, la frase es la misma. ¿Quién es Sí. el cliente? ¿Quién paga? El que paga. ¿Te pagan los Sí. adolescentes? No. ¿Quién te paga? No, no, pagan las entidades que me contratan, a quienes yo les voy a vender mi proyecto. Bueno, a vender, sí, a vender mi proyecto. Pues, A vender pues y yo lo ¿quién? imparto, claro. Claro, ¿quién es tu cliente? ¿El adolescente o la entidad? No. No, no, yo eso lo tenía bastante claro, ¿eh? Mi adolescencia, o sea, mi cliente es la entidad. Claro, pero con esta Es la pregunta entidad. quería que también la gente que nos está escuchando pues reflexionara sobre Ujú. eso y viera la diferencia. Eso Una es. cosa es la persona destinataria de mi intervención socioeducativa y otra muy distinta es la persona a la que yo le estoy vendiendo mi servicio y ofreciendo mi servicio, ¿vale? Y esa persona a la Ujú. que yo le vendo mi servicio, ¿vale? Es mi cliente potencial, ¿vale? Que hay veces, por norma general, esas figuras suelen coincidir en la misma persona, pero en nuestra profesión no. En nuestra profesión no suele ocurrir eso. En nuestra profesión
suele ocurrir que la persona destinataria de mi trabajo es distinta al cliente, ¿vale? Ocurre algo parecido. ¿Has trabajado una vez con adicciones, Lucía? Eh, No, por la cara que no. estás poniendo, no. Bueno, con las adicciones ocurre lo mismo. Con las adicciones, muchas veces quien te hace la demanda no coincide con la persona que va a ser beneficiario o beneficiaria de mi intervención, ¿vale? Entonces ahí hay una disociación. Por eso el resultado muchas veces es difícil de conseguir los Ujú. objetivos, ¿vale? Porque no coincide la persona demandante con la persona a la que voy a hacer el trabajo, ¿vale? Pues aquí pasa igual. No es lo mismo mi público objeto que el cliente, ¿vale? Suele ser dos personas distintas, ¿vale? No sé si con esto hemos conseguido, con esta explicación hemos conseguido un poquillo explicar la diferencia que hay hecho entre cliente y público objeto, Ujú. ¿vale? Ya digo que muchas veces ahí, y eso es muy importante dejarlo claro en los distintos puntos de nuestro plan de empresa, ¿vale? Por eso también iba por ahí la respuesta que le dábamos a la compañera que lanzaba la pregunta. No sé si tienes algo más que comentar, Lucía. No, 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 la verdad que no, pero yo creo que es algo a lo que dedicarle investigación, tiempo, sentarte contigo, con tus objetivos, con tu planteamiento de empresa, porque al final lo que te va a mover va a ser el cliente que tú tienes, Exacto. ¿no? Pero también me gustaría decir algo que me parece súper importante y es que tú mismo lo has explicado, Salva, a veces nuestras intervenciones no son del todo efectivas porque el cliente y la persona, el público al que le Mm. diriges el servicio son diferentes. Y te puedes encontrar, como me encuentro yo, además, ¿por qué no voy a decirlo? Yo que soy incómoda, me pongo a hablar de cosas que incomodan a la gente y pretendo formales en cosas que incomodan todavía al doble, pues te encuentras con entidades, en este caso a mí me ha pasado mucho con colegios y con centros para jóvenes, no centros de menores, ¿vale? Aquí se llama Gastelecus, no sé cómo se llama. Son centros que pasan el rato, vaya, que van Sí, a de ocio. ocio, que también De hacen ocio. talleres. Ujú. Sí, centros de ocio, vale. Pues los centros de ocio para jóvenes, que tú les das tu propuesta, yo les digo, sí, voy a hablar de relaciones sexoafectivas, les encanta el taller, tal no sé qué, pero a la hora de contratar el servicio me dicen, pero prefiero que me des un taller sobre tecnología. Entonces, yo también animaría a todos y todas las educadoras sociales que os vais a meter en este el mundo del emprendimiento, a que también asentéis las bases de qué tipo de emprendimiento queréis hacer y que unáis fuerzas con todo lo que podáis para intentar sacar adelante vuestro proyecto. Porque lo que detectáis como necesidades y muchas veces esas necesidades son importantes y lo que luego la entidad quiere a veces No no concuerda. cuadran. Pero fíjate, por ejemplo, te has comentado lo del tema de los jóvenes, ¿no? Y que al final los jóvenes Sí, lo que te demandan sobre todo es tema de nuevas tecnologías. ¿Se puede trabajar la educación afectivo-sexual con y sí, desde las nuevas tecnologías? También, y muchas veces, sí. pasa que es verdad que es complicado, muchas veces vendemos un proyecto, te pongo un ejemplo muy claro, ¿vale? Y Ujú. en un municipio en el que yo trabajaba, eh, vendo uno de los proyectos que yo realizo de escuelas de familia, ¿vale? Además, un proyecto que vendí en varios municipios de la zona y funcionó muy bien, muy, muy bien en muchos municipios, ¿vale? Muy bien, porque también es verdad que la búsqueda, ese marketing, me lo curré, ¿vale? Si no, evidentemente, la gente, tu público objeto, como hemos dicho, no llega por arte de magia. Te lo tienes que currar, ¿vale? Sobre Ujú. todo cuando no vas a una entidad, a un colegio que ya está ahí el público, no. La gente tiene que venir porque tiene que estar motivada, ¿vale? Entonces,
funcionó muy bien. Y en todos los municipios funcionó. Pero resulta que en un municipio que tengo que hacer esa escuela de familia que está muy encorsetada, con unos contenidos, una serie que hay que dar, ¿no? Me mandan a un barrio que está catalogado como zona desfavorecida. Población Ujú. en riesgo de exclusión social, población mayoritariamente de etnia gitana e inmigrante, alto absentismo escolar, eh, niveles de, de alfabetización muy bajos, ¿vale? Y ahí yo tengo que hacer una escuela de familia al uso, es decir, normal. Pues cuando me lo dijeron, yo me reía, me reía. Pues, al final, ¿qué es lo que hice? Pues esa escuela de familia la adapté. ¿La adapté cómo? Pues me fui a buscar a mi público objeto, pero esta vez evidentemente no iba a la puerta de los colegios, me iba al mercadillo, ¿vale? Que ahí es donde estaban la gran mayoría de esa familia. Y mi escuela de familia no era con un PowerPoint y dinámicas de grupo como hacía en otras, no. Adapté la metodología de rincones de educación infantil y tenía el rincón de las manualidades, tenía el rincón de la gente que quería aprender a leer y a escribir, de alfabetización. Tenía el rincón de manipulador de alimentos, porque querían sacarse el curso de manipulador de alimentos. Tenía el curso de redacción de currículum, pero el rincón de redacción de currículum en busca de empleo. Y las tenía puestas las mujeres, porque mayoritariamente eran mujeres, más que venía un hombre, ¿vale? A trabajar por rincones, ¿vale? El taller duraba 90 minutos. Eso era durante 60 minutos. Y los otros 30 minutos era un café. Un café que nos sentábamos en Ujú. una mesa, yo llevaba mi calentador de agua, mi café soluble, mi leche soluble, mi té, distintos tipos de infusiones, el azúcar blanco, el azúcar moreno, la sacarina, la stevia, todo lo llevaba, ¿vale? En un tupper y nos poníamos a tomar café, té, infusiones. Mm, Los dulces mm. los traían las personas que venían. Y en esa media hora abordábamos los temas. ¿Han ido los niños al colegio? ¿Por qué no han ido? ¿Y esta semana cómo se han portado? ¿Está ayudándole a las... Y tratábamos esos temas que en otras escuelas de familia, con una población no en riesgo de exclusión social, ¿vale? Iba a decir normalizada, pero me prefiero decir no en riesgo de exclusión social. Se abordan de otra Ujú. forma, aquí lo abordábamos alrededor de tomando un cafelito, de una forma mucho más distendida, ¿vale? Entonces adaptaba Sí. lo que me pedía el ayuntamiento a las necesidades de las personas. No sé si me explica, Lucía. Sí, sí, yo Contento el cliente, lo he hecho, ¿eh? contento el cliente y contento el público. Sí, yo le llamo, claro, yo a mí misma le llamo hacer la serpiente. Verás, que es más o menos lo que tú has explicado, ¿no? A mí me pidieron un taller de tecnología y yo dentro del taller de tecnología incluí pues el uso de redes sociales y todo lo que se hace a través de redes sociales en relación a las relaciones de maltrato y la violencia de género. Entonces, vas haciendo la serpiente. Yo le llamo Mm, es el ir y esquivando. venir, te contento, pero voy sembrando mi semillita porque la siguiente igual ya no te da tanto reparo hablar de sexualidad. Mm, eh, a eso pues bueno, lo que tú has explicado, yo le llamo hacer la hace la serpiente. serpiente, exacto. Adaptación, Eso adaptación. es, eso es. No hay más. Mira, y lo que te Completamente, es comentaba, la adaptación. antes, que era lo de que la persona que demanda no es la misma cuando yo estudiaba sistémica, intervención sistémica, ¿vale? Que es un poco más clínico, se decía que era el síntoma, la demanda y el paciente. Cuando esas tres cosas coincidían, el éxito de la intervención era seguro. Pero cuando el síntoma lo tenía una persona, la demanda la hacía otra y el paciente era otra, entonces era fracaso casi seguro. Y tenemos que hacer intervención para que todo confluyera en la misma persona, que es lo que, Sí, lo que decíamos, ¿vale? Bueno, pues sí, sí, no, totalmente. espero que Y se yo haya quedado eso un lo poco veo. claro. ¿Perdón, Lucía? Y yo eso que tú dices lo veo. Al final una de Ujú, de la parte de mis servicios son las sesiones o de pareja o individualizadas de mujeres que están o que han salido de una relación
bueno, lo que le llaman tóxico. Y se ve, ¿no? Se ve como la persona demanda el servicio y ya ella es parte activa de su propio Claro, proceso exacto. y se ve muchísimo la diferencia. Sí, se nota muchísimo. Bueno, pues espero que más o menos haya quedado clara la Mm, distinción entre público y cliente, ¿vale? Que muchas veces el error que tenemos las personas que emprendemos a nivel social es que pensamos que nuestro público nos va a pagar y no, ojalá fuera así, pero por norma general no es así, ¿vale? Y es importante tener claro eso. Igual que también es claro cuando te diriges a una institución, quién te va a recibir. No es lo mismo que un ayuntamiento esté gobernado por un partido político que por otro partido político, y en función de el partido político que esté gobernando, tienes que abordar los asuntos de una forma o de otra. Eso también es súper importante, ¿vale? Aunque nos repatee, pero es así, ¿vale? Por desgracia, no queda otra. Bien, y después decíamos, bueno, Lucía, yo no sé si también te has encontrado con ese tipo de historia, en función del color político del partido político, ¿Cuál? en función del partido político que gobierne en la institución pública, abordarlo de una forma o abordarlo de Sí, otra. eso es. Vale. Yo no sé por qué tengo símiles con animales, pero yo a eso le llamo el camaleón. Claro, No sé, camaleón. no sé por qué, pero Sí, pasa, ¿no? Pasa dependiendo de quién esté en el ayuntamiento de aquel lugar, pues tienes que mandar el email o hacer la llamada con un tono completamente diferente. exacto. Y no solamente tono, sino el tono y abordarlo de una Sí, forma distinta. Bien, sí. y luego después, para continuar ya el segundo puntillo, el segundo punto de hoy, que era el tema de la figura jurídica, y también contestar un poco a Alberto. Hemos definido como una persona emprendedora aquella que era un líder de su propio proyecto empresarial. Líder, y no sé si la palabra lideresa existe o no, pero bueno, si no existe me la invento. Eh, o la persona que lidera, y ya lo bordo, ¿no? Que lidera su propio Exacto. proyecto empresarial. Y dentro de eso, no se nos puede olvidar que tenemos que relacionarnos con la administración pública. Y en la administración pública nos exigen que tenemos que tener una figura jurídica. Dentro de la figura jurídica, pues evidentemente la persona que mejor nos puede decir o asesorar cuáles son las distintas formas jurídicas es la asesoría, ¿vale? Pero en líneas generales podemos decir que hay cuatro grandes figuras jurídicas. La más sencilla es hacernos personas autónomas, ¿vale? Además, las personas autónomas somos las personas que estamos tirando principalmente de la economía de este país, ¿vale? Después, podemos darnos de alta como asociación, ¿vale? Pero claro, darnos de alta como asociación tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque no todas las asesorías se encargan de hacer la gestión de una asociación, porque la gestión de una asociación es distinta a la del resto de las figuras jurídicas, ¿vale? Porque se regula por otra normativa distinta al resto de las entidades. Y yo digo, no todas las asesorías lo hacen, ¿vale? Y es un poco, y es un poco complicado. Yo cuando empecé estuve valorando ahí la posibilidad de hacerlo y demás, y no es tan fácil. La principal pega es que tienes que tener mínimo 3 personas, con lo cual ya no puedes hacer emprendimiento a nivel individual, porque te exigen mínimo 3 personas, ¿vale? Para montar una asociación, por lo menos en la ley andaluza, ¿vale? Y creo que la ley estatal también lo hace de esa forma, que sería la persona que ocupa el cargo de presidencia, la persona que ocupa el cargo de tesorería y la persona que ocupa el cargo de secretaría, ¿vale? Mínimo 3 personas. Y luego después, ya digo, todo el tema de gestión económica lleva a otros trámites y otras historias, ¿vale? Después, podemos darnos de alta como empresas o sociedad limitada. Dentro de las empresas o sociedad limitada hay una variedad brutal
que si sociedad limitada, sociedad unipersonal, hay un montón de tipos de empresas. En todas ellas nos tenemos que dar de alta como personas autónomas y tenemos que hacer una inversión mínima de 3.000 euros para dar de alta a la sociedad. Es verdad que después esos 3.000 euros los tenemos que tener al principio y después se revierte, es decir, que lo recuperamos, ¿vale? Porque no es un pago, simplemente es una inversión y se revierte sobre ti, con lo cual es una inversión, pero tienes que tener esos 3.000 euros, ¿vale? Para hacerlo, aparte, la cuota de autónomo es un pelín mayor que la de autónomo normal, ¿vale? Beneficio, que cuando tú eres de autónomo, si en cualquier momento tienes una deuda pendiente, asumes con tus bienes personales el cubrir esa deuda. Es decir, si yo alguna vez tuviera cualquier problema, una multa, cualquier cosa, siendo autónomo, ¿vale? Me podrían embargar la casa, me podrían quitar el coche, embargarme las cuentas bancarias. Sin embargo, si es una empresa o una sociedad limitada, ahí no, ¿vale? Ahí solamente el capital de la empresa es el que se embarga, ¿vale? Con lo cual, mi patrimonio personal estaría salvaguardado, ¿vale? Entonces, ahí eso es importante tenerlo en cuenta. Y después Es muy tenemos una complejo, cuarta. Salva. ¿El qué, perdón? Que es complejo. Yo me acuerdo Es muy cuando complejo. sí, cuando me explicaron todo ese tipo de cosas, mi cerebro colapsó. Es más, de hecho, cuando he dicho empresa y sociedades, lo he aglutinado todo en un único Mm, cajón desastre. Pero hay un montón de tipos de sociedades, como ya digo, pero ya digo, yo no soy experto, no voy a entrar en esa materia, pero sí es importante que tengáis en cuenta que estáis, ¿vale? Y después, dentro de autónomo, que está en una parte, y dentro de sociedades o empresas, hay una figura híbrida, que son las cooperativas. Y decía Alberto, las cooperativas hay muy pocas cooperativas. Pues Alberto, difiero contigo. Hay muchas cooperativas. Es más, de hecho, yo actualmente desarrollo mi labor como persona emprendedora social dentro de una cooperativa. Yo empecé como persona autónoma, ¿vale? mm. Pero dentro de este camino encontré a varios profesionales de la educación social, ¿vale? Tan locos como Lucía y como yo, pero en una línea de temas de formación, ¿vale? Y montamos una cooperativa. La cooperativa es la Escuela Andaluza de Educación Social Mentum, ¿vale? Entonces, a partir de la Escuela Andaluza de Educación Social Mentum, estamos elaborando una serie de proyectos de emprendimiento social relacionados con lo que sería la capacitación o la formación especializada por y para profesionales de la educación social. ¿Cuál es nuestro sello de garantía? Pues que somos los profesionales de la educación social los que vamos a formar a los profesionales de la educación social. Porque no tiene que venir ningún psicólogo, ningún trabajo social, ningún pedagogo, ni nadie a decirme cómo Exacto. yo, que tengo mi cuerpo teórico y mi cuerpo práctico como profesional, lo tengo que hacer. Ni desde su perspectiva, porque nosotros tenemos nuestra propia perspectiva. ¿Vale? Entonces, Lo que partiendo de no esa se base y esa plantean en las filosofía, universidades se lo ha planteado Salva. ¿el qué, perdón? No, Salva Que lo no, que ¿eh? no se plantean, bueno, Con, con con este tus, grupo de personas, ¿vale? Con los que exacto. estamos ahí. Entonces, pues, ahí estamos haciendo cosillas, ¿vale? Y sí existe. Por ejemplo, hay muchas personas, yo no sé en el resto de España, pero aquí en Andalucía hay una ley específica de cooperativa. En el resto de Mm. España me parece que hacen falta también 3 personas para montar una cooperativa. Pero en Andalucía no, Aquí en en Andalucía es Vizcaya, dos. dos. En Andalucía es que yo no sé si cuando cambió la ley andaluza también cambió la ley estatal y al cambiar la ley estatal han cambiado todas las autonómicas, no lo sé. En Andalucía yo sé que son 2 personas nada más. Y de hecho además hay un montón de tipos de cooperativas, ¿vale? En función del tipo de actividad que pueda llegar a desarrollar. Entonces, la gran mayoría, para montar una cooperativa, no te hace falta ningún dinero. Presupuesto puede ser Mm. 1 euro. Lo único, eso sí, las personas que estén dentro tienen que estar dados de alta por régimen general o como autónomo. Pero todas las personas de la cooperativa en el mismo régimen, ¿vale? Y con el mismo Mm. número de horas. Eso
es importante, ¿vale? Entonces, la cooperativa es un híbrido entre personas autónomas, porque tiene todos los beneficios de ser personas autónomas, pero también tiene todos los beneficios de ser entidad limitada o empresa. Con lo cual, por ejemplo, en una cooperativa, si pasa algo, ¿vale? No va a afectarse mi capital personal. Se va a afectar el capital de la cooperativa, pero no el mío personal, ¿vale? Con lo cual ahí tiene... Y también te beneficias de todos los beneficios fiscales que tiene el autónomo, la persona autónoma, ¿vale? Con lo cual hay un híbrido que es bastante interesante. Yo tengo una pregunta, Salva. Tengo una pregunta y también nos han hecho una pregunta por el chat que también la voy a lanzar, Sí, ¿vale? A ver, si yo crucemos los dedos para que mi empresa salga adelante y los números empiecen a cuadrar, ¿no? Vamos a cruzar ujú, los dedos. Pero si yo el día de mañana quiero trabajar junto con otra persona y queremos que la entidad, la empresa, sea de las dos, lo que hago es pasar de autónoma, de empresaria individual, a cooperativa. Y de esa manera la empresa es de las dos personas, pero no perderíamos dinero si se disuelve esa empresa. A ver, cuando tú cooperas, con alguien, ¿vale? Hay muchas formas de cooperar. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé Mm. como autónomo, yo trabajaba de la mano de una compañera que es psicóloga, que también estaba haciendo temas de Ujú. emprendimiento social. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues depende, porque nosotros no montamos una empresa, nosotros simplemente colaborábamos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, en mis contactos me decían, Salva, es que yo quiero que además de esto tenga un tema psicológico. Ah, pues no te preocupes, yo te lo ofrezco. Tú no eres psicólogo. Y digo, no te lo voy a dar yo, te lo va a dar un psicólogo. Te lo estoy ofreciendo yo, pero te lo va a hacer un psicólogo, un profesional de la psicología. Vale. Entonces, yo llamaba a mi compañero y le decía, tía, ¿cuánto cobramos? ¿Cuánto? Esto. Y después la Ya, factura nos la hacía a los dos, ¿vale? Bueno, perdón, me la hacía a mí, ¿vale? Pero véame hacer otra factura para yo pagarle a ella, ¿vale? exacto. Es decir, yo le facturaba a la empresa, ¿vale? Y Bea me facturaba a mí o a la entidad. Vale. Con lo cual, yo le pagaba, la entidad me pagaba a mí, yo le daba la factura mía que yo emitía, yo le pagaba a Bea, Perfecto. la compañera, y Bea me emitía a mí la factura suya, ¿vale? Entonces, Vale. ahí no había ningún tipo de relación a nivel profesional, simplemente era un acuerdo de servicios, ¿vale? Vale. Ya está, no había más nada. Y ahí, si queréis cerrar un poquito los acuerdos, se puede hacer como una especie de contrato mercantil entre los dos, ¿vale? Y ahí Vale. lo acordáis y se acabó, ¿vale? No hay problema. Como con esta compañera y yo, había muchísima confianza, nunca había ningún tipo de problema, al revés, todas han sido facilidades, nosotros no cerrábamos los acuerdos con ningún tipo de contrato. Lo ideal para evitar un tipo de complicaciones sería que hubiera un contrato tipo, ¿vale? Para cerrar y marcar todos los acuerdos por escrito, ¿vale? ¿Que Bien. queréis ese acuerdo montar algo más? Pues entonces ya no sería una persona emprendedora, sería un grupo de emprendedores, Vale. ¿vale? Entonces así no formamos una sociedad unipersonal, formamos una cooperativa o una empresa o una asociación, ¿vale? Ya digo, mi primera Vale. asociación es la menos. ¿Por qué? Porque por norma general una asociación es sin ánimo de lucro. Y perdonadme, yo quiero mucho mi Sí, sí. profesión, me encanta mi profesión, pero yo necesito comer y Prefiero quiero una comer. serie de comodidades y tengo que lucrarme, ¿vale? Yo Sí, necesito pagar sí. mi piso, yo necesito tener un piso cómodo, yo necesito irme de viaje, yo necesito... Porque eso nos gusta a todo el mundo, ¿o no? Pero yo Exacto. necesito lucrarme. Exacto. No lo hago por amor al arte. Si lo hubiera hecho por amor al arte, lo mismo no sería profesional de la educación social, me hubiera metido a, a, a fraile, ¿vale? Por ejemplo, no sé, se me ocurre. Entonces, Vale. ya ahí lo tenemos que tener en cuenta, ya digo. Y luego después lo de las pérdidas. Lo de las pérdidas es lo que he dicho antes. Hay quien mejor os Mm. puede asesorar, porque yo es verdad que yo ahí me pierdo, Sí, sí. es la asesoría. Ya digo, lo que sí, en líneas generales, persona autónoma, pones en riesgo tu capital personal. Cooperativa Sí. y empresa o sociedad limitada, no pones en riesgo tu capital personal. No sé si he conseguido explicarme.
Sí, sí, perfecto, Salva, has entendido muy bien. ¿Vale? Y no sé si por ahí había alguna pregunta más, Sí, Lucía, eso en es, el te chat. traslado Dime, la pregunta que nos dice venga. Candela. ¿Y qué tipo de emprendimientos funcionan siendo autónomos de carácter social? O sea, ¿qué tipo de emprendimientos sociales funcionan siendo autónomos? ¿Lo Uf, eso contestas es tú o contesto yo, muy Lucía? complejo. Contesta, contesta tú. Yo, Vale, yo mira, diría que al final, es hemos complejo. empezado diciendo dos palabras. Y hemos dicho estudio de mercado y plan de empresa. El Exacto. estudio de mercado, pero nos hemos centrado un poquito más en el plan de empresa. Ese estudio de Sí. mercado que tú tienes que hacer como profesional que quieres emprender es lo que te va a decir a ti qué es lo que mejor está funcionando. Yo te cuento mi experiencia y te invito a que te ponga que entres en mi página web, ¿vale? salvadoreducadorsocial.es y mires la cantidad de proyectos que yo dije que iba a hacer cuando empecé. Ja, 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 me río de mí. Ahora, con la experiencia, ¿vale? De todos esos proyectos, que si no recuerdo mal eran como 12 servicios. 12, ofrezco dos. Ofrezco dos porque al final te das cuenta de que, pues lo que he dicho, vas tirando a lo que más te gusta y a lo que son más rentables, ¿vale? A mí me Mm, encantaba todo el tema de clases de apoyo. Me encantaba. Me encantaba. Yo disfrutaba como un cochino dando matemática, dando física, dando química, porque me divertía yo, hacía que gente que las odiaba le acabara gustando y apasionando y veías la evolución. Pero mira, es que con 10 euros la hora yo no como, ¿vale? Pues lo siento, yo con mi formación es mínimo cobro 90. Pues vámonos que nos vamos. Es que no hay más, ¿vale? mm. Entonces, tienes que ir encaminando eh, a lo que tú vas buscando, porque es que si no, no sé. Después lo que te he dicho, lo mismo puede tener una idea muy bonita, pero ese mercado ya está copado, porque hay mucha gente que ofrece tu servicio, con lo cual mm, es complicado, ¿vale? Llegar a hacerlo, ¿vale? Tienes que descubrirlo tú, ¿vale? Después, y Sí, ya no solamente entra en juego esos factores, entra en juego de por qué Lucía ha cogido el tema de la educación afectivo-sexual y no ha cogido el tema de adicciones, porque me imagino que ese tema o el tema de educación de igualdad de género, porque es un tema que a nivel personal le atrae más. También están exacto. ahí tus intereses personales. Porque yo cuando trabajo con el tema de las nuevas tecnologías, porque me apasiona, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, uno de los proyectos que estoy llevando a cabo, que me encanta y me apasiona, es un taller de envejecimiento activo eh, sobre nuevas tecnologías. Y tengo un grupo de, pues no sé cuántos son, podrán ser unos 50 abuelos de un municipio con el que estoy trabajando, que todos los miércoles y todos los jueves nos conectamos a partir de videoconferencia, sí, abuelos haciendo videoconferencia, aunque parezca mentira, y vemos Es muy guay. temas de nuevas tecnologías y están aprendiendo a cómo, a cómo hacer un Bizum, a cómo sacarse el certificado digital, a cómo mirar lo de los trámites del banco, a cómo, cuáles son los riesgos de tener una red social, cómo comprar por Amazon. Eso es el grupo de competencias digitales bajas. El grupo de competencias digitales altas están haciendo, porque además quieren utilizar las nuevas tecnologías como tema de su ocio y tiempo libre, están aprendiendo a utilizar aplicaciones. Manejan el Canva mejor que Lucía, que yo y que la otra Lucía, porque son unos cracks. El genial han aprendido a utilizarlo, han aprendido a hacer páginas web, han aprendido a hacer de todo. Estamos haciendo temas de videomontaje. ¿Pero por qué? Porque a mí me gusta todo ese tipo de historias y lo hacemos y, y ahí estamos, ¿vale? Pero ya digo, tienes que mezclar muchas cosas. Desde el estudio de mercado y dentro del estudio de mercado también Sí. entra en juego tu, pues tu gusto y tu realidad y tus competencias. No sé si he conseguido explicar la pregunta.
Sí, Candela, al principio bueno, al principio, en la mitad del programa hemos estado hablando del cliente objeto y de cuál es el público, ¿no? En este caso lo que está explicando Salva o yo mismo que mi público son adolescentes, mi cliente son las entidades, quien me paga a mí, en este caso son los centros de ocio para jóvenes. Claro, mi público son los adolescentes. Lo hemos estado hablando antes, o sea que si luego tienes un ratito o mañana, bueno, ya mañana cuando colguemos el programa, échale un ojo porque ha estado súper interesante porque Salva nos ha dado unas claves muy importantes para saber quién es nuestro público y quién es nuestro cliente, el que Y nos va y a tú también, pagar. Lucía. Bueno, sí, también, yo también. Yo con todas mis dudas y con todos los dramas que tuve al detectar quién era mi cliente, pero hemos estado charlando sobre ello y yo creo que ha sido súper interesante ha quedado bastante claro. Así que te invito a que mañana le eches un ojo y que por redes sociales, si quieres, nos comentes si tienes más dudas, porque vamos a estar encantados de responderte. Sí. ¡Ay, Dios mío! Vamos ya Yo acabando, pero diría antes ya. Dime, Lucía. sí, que yo diría, contestando también un poco a lo que ha dicho Candela, es detectar las necesidades, ¿no? Cuando nos enseñaban en la universidad a hacer esos programas o esos proyectos, Mm, detectar las necesidades, ¿no? Pues yo, por ejemplo, que he querido enfocarme en las relaciones sexoafectivas de jóvenes, o Salva, que se ha enfocado en las personas mayores, en este caso las habilidades con la tecnología. Pues detectar un poco las necesidades, también puedes preguntar, mm. hacer encuestas y muchas veces Instagram, Facebook, Twitter, tienes la opción de hacer encuestas y dialogar con la población, ¿no? Si al final vas a dirigir tu proyecto a un lugar pues con menos población, pues igual es más fácil. Pero bueno, esas son ideitas. Mm. Ya digo, nosotros podemos orientar, ¿vale? Pero no Mm, tenemos una varita mágica eh, que, que, que tenga la solución, porque es verdad que no, eso no existe, ¿vale? El mm, emprendimiento es una decisión de riesgo, porque es verdad que es una decisión de riesgo, ¿vale? Pero es importante. Es más, al fin y al cabo, la vida no deja de ser vida si no tuviera riesgos a los que tiene que asumir, ¿vale? Con lo cual, ya sí. digo, es verdad que es una aventura apasionante y yo, aquellas personas, os invito a que os lancéis, ¿vale? Mm, Pues, Lucía, llevamos ya como casi más de una mm. orilla ya. Por aquí vamos a ir cortando, que después Pues los vídeos se sí, hacen súper pesados. pues Y sí. yo antes de terminar, nada, darle las gracias a aquellas personas que nos estáis mandando mensajes por las redes sociales, ¿vale? Os invito, por favor, a que nos sigáis por las distintas redes sociales que están por ahí, ¿vale? A través de Twitter, de Facebook, de Instagram. E Os Insta. recordamos también que tenemos por ahí el canal de YouTube, donde están viéndose los vídeos, y el de iVoox era el otro, ¿no, Lucía? Sí, Evox. Evox. Y nada, deciros también, bueno, agradeceros esos mensajes que nos estáis mandando por privado, ¿vale? A todas las personas que formamos Eduso TV, ¿vale? Que la verdad Ujú. que nos estamos sintiendo bastante acogidos y acogidas. Y nada, os invitamos a participar bien en estos debates, bien a que nos planteéis las dudas que tengáis, aquellos temas que queramos que tratemos y también que forméis parte activa de este equipo que estamos aquí, ¿vale? Que de hecho ya sabéis que estamos buscando por ahí a educadoras sociales, ¿vale? Que después nos tachan de que somos sexistas, pero tenéis que participar, Sí, compañeras. Es exacto. importante lanzaros. Compañeras, si os animáis, escribirnos un mensajito a través de Insta, que además estoy gestionando yo los mensajitos que Sí, están llegando. Y oye, animaros que no nos comemos a nadie y además tenéis mi cuenta también de mm, Verba Intermediación por si queréis plantearme algún tipo de duda, lo que sea, que suelo estar ahí a tope con las redes. Y nada, animaros por favor, compañeras, a participar y, con nosotros en este proyecto que es tan bonito. sí, y luego después también, bueno, esto de que he comentado de lo del tema de la igualdad,
nada, deciros que es algo que nos ha importado desde el principio, pero es verdad de que desde que lo habíamos planteado, hemos intentado solucionar, pero desde que nos han dado el toque de atención, nos ha hecho reflexionar de que lo Sí, mismo no estábamos haciéndolo de la mejor forma sí, para poder captaros a vosotras y que participarais. Y nada, invitaros a eso, a participar y que nos hagáis llegar a eso, todas vuestras propuestas y poco más que decir, ¿vale? No sabemos cuándo eso va a ser es. el siguiente tema de emprendimiento, pero ya lo iremos anunciando por las redes sociales, Eso es. Si ¿vale? queréis más emprendimiento, con Salva y conmigo por aquí, si se nos unen más, pues mejor. Exacto, Dejarnos un montón de preguntas por las distintas redes sociales y nosotros nos juntamos para hacer otro programa. perfecto. Bueno, pues seguidores y seguidoras, nos vemos la siguiente vez, ¿vale? Un saludito, Buenas hasta noches, luego, Bedusers. adiós.